Bienvenido a este video tutorial en el cual te explicaré cómo realizar los ejercicios de transformadores. Tenemos el siguiente problema. Se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 40 voltios. Si la bobina primaria tiene 400 espiras, o sea 400 vueltas de alambre de cobre, y se alimenta de un voltaje de 140 voltios, calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por la bobina si por la primaria pasan 10 amperios. Para poder hacer estos ejercicios tenemos ciertos datos. Tenemos un voltaje de 40 voltios de la bobina 2, tenemos 400 espiras, que es la cantidad de vueltas de cobre de la bobina 1, tenemos un voltaje de la bobina 2 de 140 voltios y tenemos una intensidad de corriente eléctrica de la bobina 1, la bobina primaria, de 10 amperios. Y como el ejercicio nos solicita de que calculemos espiras y así también determinemos la intensidad de la corriente en la bobina secundaria, vamos a comenzar con el paso 1 para poder encontrar lo que es la cantidad de espiras en la segunda bobina. Para poder hacerlo, la fórmula es bastante sencilla. N2, que significa cantidad de espiras de la segunda bobina o bobina secundaria, va a ser igual a N1 multiplicado por el producto de dividir voltaje 2, que es la V2, entre V1. Hacemos la sustitución, N1 400 por el producto que nos dará del voltaje 2, 40 voltios, entre 140 voltios. Hacemos la operación, 40 voltios entre 140 voltios y nos dará 0.28. Ahora ese 0.28 vamos a pasar a multiplicar 400 por 0.28 y nos dará 112 espiras. Ahora que ya tenemos la cantidad de espiras de la bobina secundaria que encontramos en este primer paso, vamos al segundo paso, a encontrar intensidad 2, ya que ya nos daba el valor de la intensidad 1, que es de 10 amperios. ¿Cómo vamos a encontrar intensidad 2? Va a ser igual a intensidad 1 por el producto del voltaje 2 dividido entre el voltaje 1. Hacemos la sustitución, 10 amperios multiplicamos por lo que nos dará el producto de dividir 40 voltios entre 140 voltios. Hacemos la operación, 40 voltios entre 140 voltios y nos dará cierta cantidad, y eso lo vamos a pasar a multiplicar 10 por eso, y al final nos dará de que la intensidad 2 es de 2.85 amperios. Por tanto, hemos encontrado la intensidad, que es de 2.85 amperios, y así también la cantidad de espiras, que las encontramos en el primer paso, que es de 112 vueltas de alambre de cobre de la segunda bobina. Por tanto, así encontramos intensidad de la corriente eléctrica y cantidad de espiras dentro de un transformador.